Buenas noches, licenciado. Mi nombre es Gabriel Galarza del primer bachillerato A y hoy vamos a continuar con el audiolibro número 7 del libro Sueñan los androides con ovejas eléctricas del autor Philip K. Dick. Muy bien, comencemos. Capítulo 11. Supongo que sí, dijo Garland. Señaló con el dedo al cazador de bonificaciones Phil Resch. Pero le advierto una cosa, no le gustará a usted el resultado del test. ¿Acaso sabe cuál será? Preguntó Resch, visiblemente sorprendido y algo disgustado. Con absoluta seguridad, contestó el inspector Garland. Está bien, subiré a buscar el equipo del test de Bonelli. Se dirigió a la puerta, la abrió y dijo, volveré en unos minutos. Desapareció en el pasillo y la puerta se cerró. El inspector Garland abrió el cajón derecho de su escritorio, buscó algo y sacó un turboláser que hizo girar hasta que apuntó a Rick. Eso no cambiarán las cosas, dijo Rick. Resch ordenará un análisis post-mortem de mi cuerpo, como el que le han hecho a Polokov, y seguirá insistiendo en que usted y él mismo se sometan al ¿cómo es que le llama? Test de arco reflejo de Bonelli. El tubo láser no cambió de posición. Hoy ha sido un mal día, dijo Garland, especialmente desde que entró Cramps con usted. Tuve una intuición, y por eso no intervine. Bajó el arma, poco a poco, por fin se cogió de hombros, la guardó nuevamente en el cajón, lo cerró y se puso la llave en el bolsillo. ¿Qué demostrarán los tests? ¿Los test? Preguntó Rick. Resch es un maldito idiota, dijo Garland. ¿Realmente? ¿No lo sabe? No, no lo sabe. No tiene la menor idea. De otro modo no podría trabajar como un cazador de bonificaciones. Es una profesión para seres humanos, no para androides. Garland señaló la cartera de Rick. Conozco a todos los demás sospechosos a quienes usted debía someter al test y retirar. Hizo una pausa y continuó. Todos vinimos de Marte en la misma nave. Resch no. Se quedó allá una semana más, mientras le ajustaban la memoria sintética. Él, o mejor, esa cosa, guardó silencio. ¿Y qué hará cuando lo sepa? Preguntó Rick. No tengo la menor idea, respondió Garland. Desde el punto de vista intelectual, será interesante saberlo. Puede matarme, matarse, o quizá lo mate usted. Puede matar a cualquiera, humano o androide. He oído decir que esas cosas ocurren cuando un androide posee una memoria sintética y cree que es un ser humano. Pero usted está dispuesto a correr el riesgo. Escapar ya era un riesgo, y también venir a la Tierra, donde ni siquiera se nos considera animales, donde un gusano es más deseable que todos nosotros juntos. Garland, irritado, tironeaba de su labio inferior. Usted se encontraría en una mejor posición si Resch lograría aprobar el test. Entonces el resultado sería predecible. Para él, yo sería un andrillo que es preciso retirar cuanto antes. Pero no será así, y usted correrá tanto peligro como yo, Deckard. ¿Sabe usted por qué me equivoqué? No sabía que Polokov era un androide. Debe de haber llegado antes. Sin duda ha sido así. En otro grupo, sin el menor contacto con el nuestro, ya estaba cómodamente instalado en la WPO cuando nosotros llegamos, y yo pedí un análisis que no tendría que haber pedido. Desde luego, Crumbs cometió el mismo error. Polokov estuvo a punto de liquidarme, observó Rick. Sí, tenía algo especial. No creo que hubiera poseído el mismo modelo de la unidad cerebral que nosotros. O tal vez ésta ha sido manipulada o mejorada de modo que era desconocida hasta para nosotros. Sea como fuere, el resultado era muy bueno, casi demasiado bueno. Cuando llamé a mi casa, dijo Rick, no conseguí comunicación. ¿Por qué? Todas las líneas de videófono son internas y están conectadas con varios despachos dentro del edificio. Esta es una empresa homoestática, Deckard. Un sistema cerrado separado del resto de San Francisco. Conocemos a los demás, pero ellos no nos conocen. A veces alguna persona aislada llega hasta aquí o traemos a alguien, como hicimos con usted, para protegernos. Señaló convulsivamente la puerta. Aquí viene Phil Resch, muy contento con su equipo Bonelli portátil. ¿No es un encanto? Y solo conseguirá destruir su propia vida, la mía y posiblemente también la suya. Los androides no parecen capaces de ampararse unos a otros en momentos difíciles. Tiene usted razón. Aparentemente carecemos de un don específico de los humanos. Creo que se llama empatía. Se abrió la puerta. Apareció Phil Resch con un objeto del que pendían cables. Aquí está, dijo cerrando la puerta. Luego se inclinó y conectó el aparato. La mano derecha de Garland apuntó a Resch, quien junto a Rick Deckard se dejó caer. Mientras lo hacía, Resch disparó su tubo láser contra Garland. El rayo láser, dirigido con una precisión que era fruto de años de adiestramiento, partió la cabeza de Garland, que cayó sobre su escritorio. Su láser miniaturizado, rodó de su mano. El cuerpo resbaló del sillón y cayó de lado al suelo pesadamente.
No tuvo en cuenta que este es mi trabajo, dijo Resh, poniéndose de pie. Puedo prever lo que se propone hacer un androide. Supongo que a usted también le ocurre. Dejó su arma, se inclinó y examinó con curiosidad el cuerpo del inspector. ¿Qué le dijo mientras yo no estaba? Que era un androide, y que usted, Rick, se interrumpió mientras su mente calculaba, seleccionaba posibilidades y resolvía decir otra cosa. Se daría cuenta en unos minutos. Nada más. Que este edificio está infestado de androides. Eso hará difícil que usted y yo podamos salir de aquí. Por supuesto, yo tengo autoridad para salir cuando quiero, incluso llevando a un prisionero. Escucho. Escucho. No llegaba ningún ruido del exterior. Creo que nadie ha oído nada, y no hay micrófonos ni monitores como tendría que haber. Rozó cuidadosamente el cuerpo caído con la punta del pie. Es notable la capacidad psiónica que se desarrolla con este trabajo. Yo sabía que estaba decidido a disparar antes de abrir la puerta, y me sorprende que no lo haya matado usted. Estuvo a punto de hacerlo, dijo Rick. Me apuntó con un gran tubo láser utilitario, pero era usted quien le preocupaba, y no yo. El androide huye cuando el cazador de bonificaciones persigue, dijo Resh sin el más leve humor. A propósito, usted debería volver a la ópera y sorprender a Luft antes de que nadie de aquí tenga la oportunidad de ponerla sobre aviso. Tal vez debería decir ponerlo sobre aviso. ¿Lo considera usted objeto? Lo hacía antes, respondió Rick, cuando tenía problemas de conciencia con mi trabajo. Me preservaba pensando que eran objetos, pero ya no es necesario. Está bien, iré directamente a la ópera, suponiendo que usted pueda sacarme de aquí. Deberíamos poner a Garland en su sillón, dijo Rage, y alzó el cuerpo. Lo colocó delante del escritorio en una postura razonablemente natural. Si no se miraba de cerca, apretó la tecla correspondiente del intercomunicador y dijo: El inspector Garland ordena que no se le pasen llamadas durante media hora. Está realizando una tarea que no admite interrupciones. Muy bien, señor Resh. Phil Resh soltó la tecla y dijo: Voy a esposarlo. Naturalmente será solo, dijo Resh, y alzó el cuerpo. Lo colocó ante el escritorio en una postura razonablemente natural, si no se miraba de cerca. Voy a esposarlo. Extrajo unas esposas y las cerró sobre la muñeca de Rick y sobre la propia. Vamos ahora, terminemos con esto. Cuadró los hombros, respiró hondo y abrió las puertas del despacho. En todas partes habían policías uniformados. Ninguno prestó particular atención a Phil Resh ni a Rick mientras atravesaban el pasillo hacia el ascensor. Lo que temo es que Garland tenga en el cuello una de esas piezas que advierten de la muerte, dijo Resh mientras esperaban, pero se encogió de hombros. La alarma ya debería de haber sonado. Esas cosas no valen de nada. El ascensor llegó. Varios hombres y mujeres de aire vagamente policial descendieron y se dirigieron ruidosamente por los pasillos a sus diversas ocupaciones sin prestar atención a Rick ni a Resh. ¿Cree que su departamento policial me aceptaría?, preguntó Resh, mientras que las puertas del ascensor se cerraban y ambos quedaban aislados. Oprimió el botón del terrado y el ascensor subió silenciosamente. Después de todo, me he quedado sin trabajo, para decirlo menos. Con cautela Rick respondió: No ve inconveniente, aunque ya tenemos 2 cazadores de bonificaciones. Y pensó que debería decírselo, que no hacerlo era cruel y poco ético. Señor Resh, usted es un androide. Me saca de este lugar, y esta es su recompensa, enterarse de que usted es lo que para nosotros es una abominación, la esencia misma de lo que nos hemos comprometido a destruir. No logro recobrarme, dijo Phil Resh. Me parece imposible. Durante 3 años he estado trabajando a las órdenes de un androide. ¿Cómo no tuve una sospecha y no hice algo antes? Quizás no haya sido tanto tiempo. Tal vez se han infiltrado recientemente. Han estado aquí todo el tiempo. Garland es mi jefe desde el comienzo, hace ya 3 años. Por lo que él me dijo, llegaron juntos en grupo, a la Tierra, y eso no fue hace 3 años, sino hace unos pocos meses. Entonces en algún momento existió un Garland auténtico, respondió Phil Resh, que fue reemplazado. Su rostro delgado se torció, esforzándose por comprender. En caso contrario, debo pensar que me han colocado un sistema de falsa memoria y que mi idea de 3 años con Garland es un recuerdo impreso. Su cara estaba convulsionada por el creciente sufrimiento, pero solo a los androides les ponen memorias sintéticas. El método se ha revelado ineficaz en los seres humanos. El ascensor se detuvo. Las puertas se abrieron. Al frente se encontraba el mínimo aeropuerto del departamento policial. La única presencia era la de los coches aéreos aparcados. Este es mi coche, dijo Phil Resh abriendo la puerta y urgiendo a Rick a entrar. Sentado ante los mandos encendió el motor y en un momento más tarde se elevaban con dirección al norte, hacia la ópera.
Resh, preocupado, conducía impulsado por sus reflejos. Su atención estaba centrada en una serie de reflexiones cada vez más sombrías. Escuche, Deckard, dijo de repente, después de retirar al Luft, querría que usted sabe. Su voz ronca y atormentada estalló. Que me aplique el test de Bonelli o el de empatía. Tengo necesidad de saber. Podemos ocuparnos de eso más tarde, respondió evasivamente Rick. No quiere hacerlo, ¿verdad? Phil Resh lo miró con perspicacia. Pienso que usted sabe cuál será el resultado. Algo le ha dicho Garland. Algo un hecho que yo ignoro. Va a ser difícil incluso que los dos juntos podamos resolver el caso de Luft. Yo solo jamás podría. Deberíamos atender a eso antes que nada. No es solamente una falsa memoria, dijo Resh. Yo tengo un animal, no un pseudoanimal, sino uno verdadero, una ardilla, y yo quiero esa ardilla, Deckard. Todas las mañanas le doy de comer y limpio su jaula, y por la noche, cuando vuelvo del trabajo, la dejo en libertad en mi piso y ella corre por todas partes. Tiene una rueda en la jaula. ¿Alguna vez has visto correr una ardilla dentro de una rueda? Corre y corre, la rueda gira, pero la ardilla siempre está en el mismo lugar, y sin embargo, a Buffy eso le gusta. Supongo que las ardillas no son muy inteligentes, dijo Rick. Continuaron el viaje en silencio. Muy bien, me gustaría hacer aquí una pequeña pausa para aclarar unos puntos. Número uno. Licenciado, si me escucha que estoy así un poco trabado con las palabras, es porque he practicado la lectura. Sí, me gusta mucho este libro y esta parte ya la había leído. Solo que pasa que tuve que volver a grabar el audio, puesto que en el audio que tenía previamente grabado se distorsionó, no se escuchaba bien, no sé lo que pasó. Bueno, conste que lo volví a grabar y algunas palabras son un poco raras para mí para pronunciarlas, pero no se preocupe. Voy a seguir practicando la lectura, así que continuemos. Sí, además, me pareció muy interesante esta parte, puesto que, como le explico, es como que Phil Resch no sabía que era un cazador de bonificaciones, o sea, era un cazador de bonificaciones, pero era un androide. Entonces, creo que todo el departamento en el que estaba Garland es falso, ¿no? No sé, siento que le implantaron alguna memoria falsa a Rick, que esto no está pasando de verdad, o capaz que todo sea producto de su imaginación, porque me parece muy raro de que Phil Resch no se haya enterado mucho antes de que él era un androide, puesto que él mismo aplicaba los tests y se supone que para ser un cazador de bonificaciones tienes que aplicarte un test, obviamente para que no seas un androide. Entonces, no sé cómo se manejaban en ese lugar, pero creo que como Phil Resch lo dijo, es una memoria implantada, ese lugar nunca existió y creo que solo es un producto de la imaginación de Rick y de Phil Resch. Muy bien, continuemos. Capítulo 12. En la ópera les informaron que el ensayo había terminado y que la señorita Luft se había marchado. Dijo, ¿a dónde pensaba ir? Preguntó Phil Resch, mostrando su carnet policial. El hombre, un tramoyista, lo examinó. Fue al museo, dijo. Dijo que deseaba ver la exposición de Edward Munch, que termina mañana. Pero Luba Luft termina hoy, pensó Rick. Mientras ambos caminaban por la acera hacia el museo, Phil Resch dijo, ¿qué quiere usted apostar? Que seguro que ha huido. No le encontraremos. Tal vez, respondió Rick. Llegaron al museo, averiguaron en qué piso estaba la exposición del Munch y subieron. Muy pronto se encontraron vagando entre pinturas y grabados. Había mucha gente, incluso un grupo de escolares. La voz aguda de la maestra se escuchaba por todas las salas, y Rick pensó, esa es la voz, y la figura que debería tener un andrillo, y no las de Rachel Rosen, o Loba Luft, o el hombre, o la cosa que iba a su lado. ¿Ha visto alguna vez un andrillo que tuviera un animal? Preguntó Phil Resch. Por alguna razón oscura, Rick sentía la necesidad de ser bruscamente sincero. Quizás había empezado a prepararse la tarea que le esperaba. En 2 casos que he conocido, los androides tenían y cuidaban de animales, pero eso es muy raro. Por lo que sé, suele fallar. El andrillo es incapaz de mantener al animal con vida. Los animales exigen un ambiente de cariño, excepto los reptiles y los insectos. ¿Y una ardilla necesita una atmósfera de amor? Porque Buffy está espléndida y lustrosa como una nutria. La peino día por medio. Phil Resch se detuvo ante un cuadro al óleo. Mostraba a una criatura pelada y oprimida, con una cabeza semejante a una pera invertida, que apretaba sus manos horrorizadas contra sus oídos, con la boca abierta en un vasto grito mudo. Las olas encrespadas de su dolor, los ecos del grito ocupaban el espacio que la rodeaba. El hombre o la mujer estaba encerrado dentro de su propio aullido.
Se cubría los oídos para protegerse de su propia voz. La criatura estaba de pie en un puente, y no había nadie más. Gritaba sola, aislada por el grito, o a pesar de él. También hay un grabado con este tema, observó Rick, leyendo la tarjeta colocada debajo de la pintura. Se me ocurre que así deben sentirse los androides, dijo Phil Resch, y trazó en el aire los ecos, visibles en la pintura del grito de la criatura. Yo no me siento así, por lo tanto quizá no sea un... Se interrumpió porque varias personas se acercaban a ver el cuadro. Allí está Luba Luft, Rick la señaló, y Phil Resch abandonó sus oscuros pensamientos y defensas. Ambos avanzaron hacia ella a paso mesurado, tomándose su tiempo, como si nada. Era vital, en todo caso, que mantuvieran un aire trivial. Había que proteger a cualquier precio, incluso el de perder la presa a los seres humanos inconscientes de la presencia de androides. Luba Luft sostenía un catálogo impreso. Vestía unos brillantes pantalones que se afinaban hacia los tobillos y un chaleco dorado y pintado. Parecía absorta en un cuadro, el dibujo de una jovencita sentada al borde de una cama con las manos unidas y expresión de asombro y de pánico nuevo y creciente. ¿Qué quiere que se la compre?, le preguntó Rick a Luba Luft, cogiéndole suavemente el brazo. Le expresaba así que se había apoderado de ella, y que no le era preciso esforzarse para detenerla. Del otro lado, Phil Resch le apoyó en el hombro una mano en la que resaltaba el bulto de un tubo láser. Resch no pensaba correr riesgos, después de lo sucedido con Garland. No está en venta. Luba Luft lo miró distraída. Luego, intensamente, cuando lo reconoció, su mirada se tornó opaca y los colores abandonaron su rostro, que adoptó un tono cadavérico, como si hubiera empezado a pudrirse, como si su vida hubiese retirado a un recóndito lugar en su interior, dejando su cuerpo abandonado en la ruina. Señorita Luft, respondió Rick, este es el señor Resch, Phil Resch. Le presento a la célebre cantante de ópera Luba Luft. El policía que me arrestó es un androide como su jefe. ¿Conoció usted al inspector Garland? Me dijo que habían venido juntos en la misma nave, en grupo. El departamento policial donde usted llamó, explicó Phil Resch, y que funciona en un edificio de la calle Mission, es aparentemente el centro orgánico que utiliza su grupo para mantenerse en contacto, y hasta se sienten suficientemente confiados para contratar a un cazador de bonificaciones humanos. Es evidente. Usted, dijo Luba Luft, usted no es humano, no más que yo, también es un androide. Hubo una pausa y Phil Resch dijo en voz grave y controlada, ya nos ocuparemos de eso a su debido tiempo. Luego se dirigió a Rick, llevémosla a mi coche. Los tres, con Luba en el centro, se dirigieron hacia el ascensor. Luba Luft no se movía por su propia voluntad, pero tampoco se resistía de un modo activo. Parecía resignada. Rick había visto esto en otros androides, en situaciones graves. La energía artificial que los animaba declinaba justo cuando se les exigía demasiado. En algunos casos, pues en otros esa energía estallaba con furia. Los androides tenían, como él sabía, el deseo innato de pasar inadvertidos. En el museo, rodeada de gente, Luba Luz probablemente no intentaría nada. El verdadero encuentro, sin duda, el último para ella, ocurriría en el coche, donde nadie pudiera verla. Allí, era posible que se liberara violentamente de sus inhibiciones. Rick se preparó, sin pensar por el momento en Phil Resch, tal como él mismo había dicho, y habría que ocuparse de eso a su tiempo. Al final del pasillo, junto a los ascensores, había un pequeño puesto donde vendían copias y libros de arte. Luba se detuvo. Un momento, le dijo Rick. El color había retornado a su rostro, en parte, y una vez más parecía vivir, al menos momentáneamente. Cómprame una reproducción de la obra que estaba mirando cuando me encontraron, la de la chica sentada en la cama. Después de una pausa, Rick se dirigió a la vendedora, una mujer de mediana edad, con la quijada prominente y el pelo gris sujeto por una redecilla. ¿Tiene usted un reproductor de pubertad de Munch? Solo en el libro de la obra completa, respondió la vendedora, cogiendo el hermoso volumen satinado. $25, señor. Lo llevaré. Mi sueldo no alcanza para, dijo Phil Resch. Yo lo compraré, dijo Rick. Pagó a la mujer y le dio el libro a Luba. Vamos. Se lo agradezco mucho, dijo Luba mientras entraban en el ascensor. Hay algo misterioso y conmovedor en los seres humanos. Un androide jamás habría hecho eso. Miró glacialmente a Phil Resch. A él no se le había ocurrido. Su mirada era de verdadera hostilidad y aversión. La verdad es que no me gustan los androides. Desde que llegué de Marte, mi vida ha consistido en imitar a los seres humanos, en hacer a lo que hacen a las mujeres humanas, imaginando que tenía sus impulsos y pensamientos, tratando de asemejarme a lo que considero una forma de vida superior. ¿A usted, Resch, no le ocurre? No trata de... No puedo tolerarlo, dijo Phil Resch.
buscando algo en su abriga. No, dijo Rick. Trató de cogerle la mano, pero Reg retrocedió y lo evitó. El test de Bonelli, recordó Rick. Ha admitido que es un androide, dijo Reg. No tenemos por qué esperar. Pero retirarla solo porque he agradecido. Deme eso, dijo Rick, tratando de apoderarse del tubo láser, que siguió en la mano de Reg, que se desplazó en el pequeño ascensor para eludirlo, y con la atención concentrada exclusivamente en Luba Luft. Está bien, agregó. Retírela. Mátela. Demuéstrele así que ella ha dicho la verdad. Se interrumpió al advertir que Reg pensaba realmente hacerlo. ¡Espere! Phil Reg disparó, mientras Luba Luft, en un gesto frenético de terror, giraba tratando de apartarse. Y caía. El rayo erró, pero cuando Reg bajó su arma, perforó silenciosamente un pequeño agujero en el estómago de la cantante. Luba empezó a gritar, agazapada contra la pared del ascensor. Como la chica del dibujo, pensó Rick, y la remató con su propio tubo láser. El cuerpo cayó hacia adelante, boca abajo, en montón. Ni siquiera se estremeció. Podía haberse quedado con el libro, dijo Reg. Le ha costado. ¿Cree usted que los androides tienen alma? Interrumpió Rick, viendo que Phil Reg lo miraba aún más asombrado y con la cabeza ladeada. Luego continuó. Puedo permitirme comprar ese libro. Hoy he ganado $3,000 y aún no he terminado. Pero a Garland lo maté. Yo no. Usted, dijo Phil Reg. Usted simplemente estaba allí y a Luba también le disparé. Pero no podrá cobrar el dinero, ni en su departamento policial, ni ni en el nuestro. Cuando lleguemos a su coche le haré el test de Bonelli o el de Camp, y entonces veremos. Pese a no estar incluido en mi lista, con manos temblorosas abrió su cartera y buscó en las arrugadas copias del carbón. No está, así que legalmente no puedo perseguirlo. En todo caso, reevidenciaré el retiro de Garland y el de Luba Luft. ¿Estás seguro de que no soy un androide? ¿Es eso realmente lo que Garland le dijo? Eso es lo que Garland me dijo. Quizá mentía, observó Phil Reg, para separarnos, para que estuviéramos como ahora, en una tontería permitir algo que nos distancie. Y usted tiene razón acerca de Luba Luft. No debí de haber perdido la serenidad. Debo ser demasiado sensitivo. O quizás eso es natural en un cazador de bonificaciones. Tal vez usted reacciona del mismo modo. Por otra parte, tendríamos que haber retirado a Luba Luft de todas maneras, media hora más tarde. Solo media hora, y no habría tenido tiempo de mirar el libro que usted le regaló, y que no debió destruir. Eso fue un despilfarro. No comprendo, no es razonable. Abandonaré este oficio, dijo Rick. ¿Para hacer qué? Cualquier cosa. Seguros como Garland, según el informe, o emigraré. Sí, afirmó, me iré a Marte. Pero alguien tiene que hacer esto. Pueden emplear a androides. Sería mucho mejor. Yo ya no puedo. He hecho demasiado. Lube era una cantante maravillosa. Todo el planeta solía disfrutar de sus dotes. Esto es una locura. Es necesario. Recuerde que han matado seres humanos para escapar. Recuerde que si yo no lo hubiera sacado del departamento policial de la calle Mission, lo habrían matado. Por eso me llamo Garland. Por eso hizo que fuera a su despacho. Y Polokov no estuvo a punto de matarlo. Y Luba Luft. Estamos actuando para defendernos. Ellos están en nuestro planeta. Son extranjeros ilegales, criminales que se disfrazan de policías, dijo Rick, de cazadores de bonificaciones. Pues aplíqueme el test de Monelli. Quizá Garland haya mentido. Yo creo que lo ha hecho. Una memoria falsa no puede ser tan buena. ¿Y mi ardilla? Sí, su ardilla. Me había olvidado. Si soy un andrillo y usted me mata, dijo Phil Reg, puede quedarse con mi ardilla. La dejaré en herencia con un documento firmado. Los andrillos no pueden dejar nada en herencia. No poseen cosa alguna. Entonces quédesela, dijo Reg. Quizás acepte, respondió Rick. El ascensor había llegado a la planta baja y las puertas se abrieron. Llamaré a un patrullero para que se lleve el cuerpo al laboratorio. Le harán el análisis de médula. Quédese aquí con Luba. Buscó una cabina. Entró. Puso una moneda con las manos temblorosas y marcó el número. Mientras tanto, la gente que esperaba el ascensor se reunía curiosa en torno de Phil Reg y del cuerpo de Luba Luft. Había sido una cantante maravillosa, se dijo después de llamar. No comprendo cómo un don semejante puede ser un riesgo para la sociedad. Pero no era su don. Ella misma era el riesgo, como Phil Reg. Él representa la misma amenaza y por las mismas razones. De modo que no puedo marcharme ahora, concluyó Rick. Salió de la cabina, se abrió paso entre la gente hacia el ascensor, donde estaba Phil, y la figura caída de la muchacha. Alguien la había cubierto con un abrigo. No era el de Reg. Él estaba a un lado, fumando vigorosamente un pequeño cigarrillo Riz.
Espero de todo corazón que sea usted un androide, dijo Rick. Me odia de verdad, dijo Phil Ray sorprendido. Y es ahora repentinamente no me odiaba en la calle Mission, cuando le salvé la vida. Veo una estructura, la manera en que mató a Garland, la manera en que mató a Luba. Usted no mata como yo, no trata de... Ya sé por qué. A usted le gusta matar, lo único que necesita es un pretexto. Si tuviera un pretexto me mataría a mí, por eso le gustó la posibilidad de que Garland fuera un androide, así podía matarlo. Me pregunto, ¿qué hará si fracasa en el test de Bonelli? ¿Se matará? A veces los androides lo hacen. Es una situación algo extraña. Sí, yo me encargaré de hacerlo, repuso Phil Resch. Usted solo tendrá que hacerme el test. Llegó un patrullero. Dos policías descendieron, vieron la multitud reunida y se abrieron camino. Uno de ellos reconoció y saludó a Rick. Ahora podemos irnos, pensó él. Finalmente nuestra tarea aquí está terminada. Volvió con Resch a la ópera, en cuyo terrado se encontraba el coche aéreo. Le daré mi tubo láser, dijo Resch. Así no tendrá que preocuparse por mis reacciones, ni por su seguridad personal. Entregó el arma a Rick, quien la aceptó. ¿Y cómo se matará? Preguntó Rick, conteniendo la respiración. Por Dios, dijo Rick, no es posible. En los androides el nervio vago, en los androides el nervio vago no puede actuar automáticamente, como en los seres humanos. No se lo enseñaron durante su instrucción, yo lo aprendí hace años. Pero morir de esa manera, protestó Rick, es indolora. ¿Qué tiene de particular? Es... Rick hizo un gesto vago incapaz de hallar palabras. Y además no creo que lo necesite. Subieron al terrado de la ópera y el coche aéreo de Phil Resch. Me gustaría que empleara el test de Bonelli, dijo Resch, ya sentado ante los mandos, cerrando la puerta. No puedo. No sé cómo se hace el cómputo. En verdad, pensó Rick, tendría que confiar en él para interpretar los datos, y eso estaba fuera de la cuestión. ¿Me dirá la verdad? Preguntó Phil Resch. Si soy un androide, ¿me lo dirá? Por supuesto. Porque realmente quiero saberlo. Debo saberlo. Phil Resch volvió a encender su cigarro y cambió de posición en su asiento, tratando de acomodarse, pero no podía. ¿Le gustaba de verdad el dibujo de Munch que Luba Luft estaba mirando? Preguntó. A mí no me interesa el realismo en el arte. Me gusta Picasso y... Pubertad es una obra de 1894, respondió brevemente Rick. En esa época solo se conocía el realismo. Conviene tenerlo en cuenta. Pero el otro, el del hombre que se cubría las orejas y gritaba, ese no es figurativo. Rick abrió su cartera y empezó a preparar su equipo. Complicado, observó Phil Resch. ¿Cuántas preguntas tiene que hacer para obtener resultados? 6 o 7. Le dio el disco adhesivo a Phil Resch. Póngaselo en la mejilla. Que quede firme. Y esta luz, dirigió el haz, debe quedarse enfocada en el ojo. Trate de no mover la pupila. Movimientos reflejos, dijo Resch. Pero usted no mide la dilatación, por ejemplo. Es decir, no tiene en cuenta la reacción a un estímulo físico. Solo las preguntas. Es lo que llamamos respuesta de titubeo. ¿Cree que podrá controlarla? No, en algún momento podría ser, pero no la amplitud inicial. Eso está fuera de control consciente. Si no fuera así, se interrumpió. Adelante, perdone. Perdone que hable demasiado, es que estoy muy nervioso. Hable todo lo que quiera, repuso Rick, hasta la muerte. Si eso le agrada, se dijo. A él no le importaba. Si soy un androide, continuó Phil Resch, recupera usted la fe en la raza de la humanidad, pero como no lo creo, le sugiero que empiece a definir una ideología capaz de justificar que... La primera pregunta, dijo Rick. Todo estaba en orden. Las agujas de ambos medidores temblaban. El tiempo de reacción es un factor, así que conteste lo antes que pueda. Eligió de memoria una pregunta para comenzar. El test estaba en marcha. Al concluir, Rick permaneció un momento en silencio. Luego reunió su equipo y lo metió de nuevo en su cartera. Puedo leer el resultado en su cara, dijo Phil Resch, con absoluto y crispado alivio. Está bien. Puede devolverme el arma. Extendió la mano con la palma hacia arriba. Es evidente que tenía usted razón acerca de los motivos de Garland, dijo Rick, deseando distanciarnos, como usted dijo. Se sentía física y psicológicamente agotado. ¿Ha logrado establecer una ideología que me incluya como miembro de la especie humana? Preguntó Resch. Hay un defecto en su capacidad empática, dijo Rick, pero no hace el test. Se refiere a sus sentimientos hacia los androides. Por supuesto que no hace el test. Tal vez deberíamos incluirlo. Jamás había pensado en ello anteriormente. Nunca había sentido empatía hacia los androides que mataba. Suponía que, para su mente, un androide era una máquina inteligente, igual que para su conciencia, y sin embargo observaba una diferencia de Phil Resch y sentía definitivamente que él tenía razón.
empatía hacia un aparato artificial, hacia algo que meramente pretende estar vivo. Sin embargo, Luvaluf parecía auténticamente viva, no tenía aire de simulación. Ya se imaginará usted el resultado, observó calmosamente Phil Resch. Si incluyéramos a los androides entre los objetos de identificación empática, como lo hacemos con los animales, no podríamos defendernos. Es obvio que los modelos Nexus 6 caerían sobre nosotros y nos aplastarían. Usted, yo y todos los cazadores de bonificaciones estamos entre los Nexus 6 y la humanidad. Somos la barrera que los mantiene apartados. Además, se interrumpió al advertir que Rick volvía a extraer su equipo. Creí que el test había terminado. Quiero formularme una pregunta a mí mismo, dijo Rick. Usted me leerá el registro de las agujas. Solo la medida. Yo puedo interpretarla. Colocó el disco adhesivo en su mejilla y se dispuso del haz de luz que cayera sobre su ojo. ¿Está preparado? Mire los medidores. No tendré en cuenta el tiempo transcurrido. Solo me interesa la magnitud. Muy bien, Rick. Rick dijo en voz alta. Descendió en un ascensor con un androide que he capturado. De repente, sin aviso, alguien lo mata. No hay respuesta notable, dijo Phil Resch. ¿Qué indican las agujas? La izquierda 2.8 y la derecha 3.3. Rick continuó. Un androide hembra. Ahora están en 4,0 y 6,0 respectivamente. Es bastante significativo, dijo Rick. Se quitó el disco adhesivo y apagó el haz de luz. Es una respuesta claramente empática, aproximadamente la misma que muestran los seres humanos ante la mayoría de las preguntas, con la única excepción de las más exageradas, las que se refieren a pieles humanas usadas como adorno, por ejemplo, y que exponen situaciones verdaderamente patológicas. ¿Y eso qué significa? Que soy capaz de sentir empatía por ciertos androides, respondió. No por todos, sino específicamente por uno o dos. Por Luvaluf, desde luego, se dijo. En definitiva, me he equivocado. No hay nada de antinatural ni de inhumano en las reacciones de Phil Resch. El problema soy yo. Me pregunto si algún ser humano ha experimentado esto con un androide. Naturalmente, quizá no vuelva a ocurrir. Es posible que sea una anomalía vinculada con mis sentimientos. Por ejemplo, acerca de la flauta mágica o de la voz de Luba, o de su profesión. Lo cierto es que jamás le había ocurrido, al menos conscientemente, ni con Polokov ni con Garland. Por ejemplo, y si Phil Resch hubiese sido un androide, habría podido matarlo sin la menor emoción, especialmente luego de la muerte de Luba. Estaba en juego la diferencia entre los verdaderos seres humanos y los objetos humanoides. Pero el ascensor del museo, se dijo Rick. Yo estaba entre dos criaturas, una humana y otra androide, y mis sentimientos eran exactamente opuestos a lo previsto, a lo que estoy acostumbrado a experimentar, a lo que debo sentir. Estoy en un aprieto, Descartes, dijo Phil Resch. Parecía divertido. ¿Qué es esto? Preguntó Rick. Sexo, respondió Phil Resch. ¿Sexo? Luva Luft era físicamente atractiva. ¿Nunca le había ocurrido antes? Phil Resch rió. Me han enseñado que es un problema básico para los cazadores de bonificaciones. ¿No sabe Descartes que los hombres de las colonias suelen tener amantes androides? Eso no es legal, replicó Rick, que conocía las normas al respecto. Por supuesto que no. Muchas variaciones de la sexualidad no lo son, y la gente las practica igual. ¿Y si se trata de amor y no de sexo? El amor es un nombre del sexo, como el amor al país, insistió Rick, o a la música. Si es amor a una mujer o a una imitación androide, es sexo. Despierte y enfréntese con usted mismo, Descartes. Lo que quería era irse a la cama con un tipo femenino de androide, ni más ni menos. Yo también he sentido eso en cierta ocasión, cuando acababa de iniciarme en el oficio. No se preocupe, curará. Solo que en esta ocasión ha invertido usted el orden. No tendría que matarla o estar presente cuando la mataban, y y sentirse físicamente atraído después. Trate de que sea al revés. Rick lo miró. Que me acueste con ella primero y la mate después, dijo lacónicamente Phil Resch, siempre con su sonrisa dura. Es un buen cazador de bonificaciones, se dijo Rick. Su actitud lo demuestra. Pero, ¿lo soy yo? Por primera vez en su vida empezaba a dudarlo. Muy bien. Aquí finaliza el capítulo 12. Quiero decir que estuvo muy interesante, puesto que yo en verdad pensaba que Phil Resch era un androide, puesto que tenía todo, no era empático, era más duro con lo que pasaba, era como más directo con todo, pero al fin y al cabo terminó siendo humano, y esto me da a entender que si Rick creía que él era un androide, le hubiera matado, si no se hubiera ofrecido a ayudarle en la comisaría.
Pero después de todo eso lo que pasó, Rick creía firmemente de que Phil era un androide de verdad y estaba dispuesto a matarlo a sangre fría, como él mismo lo dijo. Pero después de descubrir que era un humano, como que algo pasó dentro de Rick, puesto que él siempre había intuido que, yo qué sé, algún androide podría llegar a ser un androide y algún humano humano. Pero ¿qué pasa si Rick alguna vez asesinó a algún androide y en realidad era un humano y nunca se dio cuenta? Entonces ese es un pensamiento que tengo ahorita que es muy loco, pero puede ser verdad. Que Rick no se haya dado cuenta que en realidad lo que él creía que era un androide es un ser humano y lo terminó asesinando, lo que lo convierte en un asesino, por ende en un mal cazador de bonificaciones. Asimismo con esa parte de Luba Luft y todo eso que se siente atraído por ella, eso sí fue muy, muy raro porque durante todo el libro nunca hablan de esos temas y pues eso fue muy raro para mí, pero igual muy interesante, puesto que me doy cuenta que los cazadores de bonificaciones igualmente buscan así como decir el placer sexual en los androides antes de asesinarlos, en especialmente las mujeres. Pero asimismo la actitud de Luba Luft antes de morir fue muy rara, así como lo diría, porque sabía que iba a ser capturada, pero no sabía que iba a ser ejecutada. Por ende, se pidió, yo qué sé, una obra de arte que estaba por allí y se sintió muy alegre al ver que Rick se la compró, puesto que esto demostraba que era un ser humano. Pero ¿qué tal si Rick está armando todo esto para que él mismo perdón, él mismo se convenza de que él es un androide y que no es un humano, puesto que él está adoptando la personalidad de un humano y no la de un androide? Se me da a entender, es como que Rick se está autoconvenciendo de que él es un humano, pero en realidad es un androide. Como por ejemplo, todo el rato menciona de que él se ha aplicado el test, que él para ser cazador de bonificación tuvo que aplicarse el test de Webcamp, pero nunca hemos visto los resultados. O sea, hoy vimos de una pregunta que él mismo se inventó, pero ¿y esos resultados qué significan? Obviamente dijo que él significa que es empático, pero quién sabe, Phil Grace no sabe controlar eso, entonces no lo sé. Eso quedará de ver hasta el final del libro. Muy bien, y ahora sí, por último, licenciado, en verdad discúlpeme por todas las equivocaciones que he tenido, pero, o sea, la duración del audio, casi 40 minutos y sin casi ningún tipo de pausa, es un poco, sí, un poco fuerte para mí, puesto que hace tiempo que no grababa ni hablaba tanto por tanto tiempo seguido, puesto que al último sí me empecé a trabar un poco, pero espero que eso no sea un inconveniente al momento de que escuche el audiolibro, puesto que lo hice con mucho esfuerzo y mucha dedicación. Y nada más que decir, licenciado. Buenas noches y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta otra. Bye bye.